atención que nos han dado. Ahí el pastor, el hermano Lupe, que me está hospedando juntamente con su esposa. ¿No están aquí los hermanos? Sí están. Muy bien, gracias, hermano. No les alcanzo a ver por causa de la luz, pero ahorita que ya lo estoy enfocando mejor, parece que sí. Qué bueno que están aquí, hermanos. Gracias por su hospitalidad. Son muy amables los hermanos. Ahí han tenido que preparar ese departamentito para que su servidor esté. Y gracias. Ahí hasta salamandra se encuentra uno de comida. Zancudos también. Entonces, gracias a Dios por todo eso. Gracias, hermanos, gracias por todas sus atenciones. Qué bueno que encontráramos esa amabilidad en todos los cristianos. Sería tremendo. Bueno, gracias. Y bueno, déjenme mencionarle algunos libros que traigo ahí en la librería portátil. Y aproveche, hermano, porque nada más es hoy y mañana. Ya, mañana en la tarde se acabó todo, en la noche más bien, así es que aproveche. Este librito se titula El predicador y la oración. El predicador y la oración. Usted dice, pastor, pero yo no soy predicador. Pero sí lo puede comprar y regalárselo a su pastor, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando esta mañana, ¿o no? ¿Verdad que sí puede? Pocas veces pensamos en el pastor. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Este otro libro que tengo aquí se titula Para entrenar a un niño. Si usted quiere educar correctamente a sus hijos, tiene que leer este libro. Si quiere educarlos correctamente, si quiere que sus hijos sean obedientes, amen al Señor, vivan para Dios, por lo menos crean en Dios, porque hay algunos hijos de cristianos que ni creen en Dios, se vuelven ateos, paganos, incrédulos. Entonces hay que enseñarles, y este es un tremendo libro que habla acerca de cómo educar a los hijos. Y luego este otro libro que tengo aquí se titula Tus cicatrices son hermosas para Dios. Tus cicatrices son hermosas para Dios, hablando principalmente a las hermanas. Y bueno, alguien ha dicho por ahí que todos los hombres tienen un lado femenino. Yo no quiero tener ninguna parte femenina, pero bueno, algunos dicen, ¿verdad? Me gusta lo que dice el hermano Fernández, dice, si este dedito quisiera hacerse mujer, me lo corto. Así dice el hermano Fernández, ¿verdad? No que sea algo pecaminoso que existan las mujeres, no de ninguna manera, pero que un hombre quiera ser mujer, eso sí está mal. Dice aquí, cómo encontrar paz y propósito en tus heridas del pasado. Este libro habla acerca del perdón. Y no nada más del perdón. ¿Cuál es la bendición de que usted haya pasado por esas ofensas que le han hecho? Entonces, cada hermana debe de leerlo. Y bueno, yo creo que también le ayudará a algunos hermanos. Hay algunos hermanitos por ahí que andan batallando también con eso del perdón. Entonces ahí están esos libros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y este micrófono pensé que este no iba a fallar como el de anoche, pero creo que es el mismo problema que tenemos. Colosenses capítulo 1. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Ya lo tiene? No lo pierda, póngale una marca allí para que no lo pierda, porque ahí vamos a estar estudiando esta mañana la palabra de Dios. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Si no lo encuentra, abra su Biblia en cualquier parte y nada más finja que ya lo encontró. Nadie se va a dar cuenta de que no lo ha encontrado. Colosenses capítulo 1, vamos a leer alternadamente del versículo 1 al versículo número 5. Nada más no se adelante, por favor, lea pausadamente para que entendamos lo que estamos leyendo.
Lea pausadamente, por favor, respete los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tú nos concedes de estar aquí reunidos para estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a hacer una bendición a mis hermanos, que cada uno de ellos no solamente entiendan lo que gramaticalmente la Biblia dice, pero también que entiendan, Señor, el espíritu con el cual cada una de estas porciones se escribió. Háblanos, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón libremente y que podamos tomar decisiones genuinas, decisiones basadas en tu palabra. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero hablarles acerca de cómo animar a su pastor. Cómo animar a su pastor. Pocas veces los miembros de una iglesia piensan en que pueden ser de ánimo a su pastor. La mayoría de las veces pensamos, yo necesito que el pastor me anime, yo necesito que el pastor me ayude, yo necesito que el pastor vea por mí. Y sí es cierto, parte del trabajo de un pastor es eso, ¿verdad? Y una de las razones principales, hermanos, de por qué usted debería de asistir fielmente a la iglesia es para eso, ¿sí? El pastor no puede andar detrás de cada uno, no puede andar vigilándolo a cada uno. Cuando la iglesia es pequeña, pues a lo mejor sí puede, pero conforme la iglesia va creciendo, es imposible que el pastor lo haga. Pero si usted viene a la iglesia y escucha atentamente lo que su pastor le predica, yo estoy seguro que de alguna forma Dios satisface las necesidades de usted a través de su pastor. Porque la obra que estamos haciendo es una obra divina, una obra que un hombre no puede hacerlo. ¿Yo cómo puedo conocer la mentalidad de cada hermano de la iglesia? ¿Yo cómo puedo saber cada situación que él, que ella está enfrentando? Yo no puedo, pero Dios sí sabe. Y Dios precisamente guía al pastor para satisfacer esas necesidades. Pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de cómo usted puede ser una ayuda, puede ser de ánimo a su pastor. Dios nos ordena eso. Mire, no pierda ahí Colosenses, unas páginas más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Versículo número 11. Mire lo que dice la Biblia. Por lo cual, ¿qué palabra sigue? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo número 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Se da cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Empieza hablando acerca de que es mi responsabilidad como cristiano
animar a otros cristianos. Animaos los unos a los otros, dice la Biblia. Pero luego, qué interesante que ahí, en medio de esos dos versículos, porque el versículo número 14 habla también acerca de ánimo. Mira el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El versículo número 11 y el versículo número 14 hablan de animarnos los unos a los otros. Pero luego, en medio de esos dos versículos, está esta exhortación, este ruego. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando ahí Pablo? ¿Quién es el que le preside? ¿Quién es el que le dirige? ¿Quién es el que le enseña? ¿Quién es el que le amonesta? El pastor. Y dice aquí que los reconozcáis. Y no está hablando nada más de que nosotros digamos, bueno, él es el pastor, él es el que dirige, voy a someterme a la autoridad de él. No, está hablando de que apreciemos su trabajo, de que entendamos que el trabajo del pastor no es un trabajo cualquiera. Versículo número 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que pocos cristianos hacen esto. ¿Y sabe por qué debe de hacerlo usted, hermano? Hacer lo que aquí la palabra de Dios le ordena. No nada más debería de hacerlo porque el Señor lo dice, y ya eso es suficiente. Pero ¿sabe por qué debería de hacerlo? Por el bien de usted mismo. No es por el bien de su pastor. Todo lo que voy a decir no es por el bien del pastor, es por el bien de usted. Porque en la medida que usted tenga aprecio, respeto, admiración por su pastor, va a ser la medida en que usted se sujete a la predicación de su pastor. Y todavía yo no conozco a un miembro de una iglesia que esté en contra de su pastor, que esté criticando, atacando a su pastor, que sea un buen cristiano. Tarde o temprano se aleja de la iglesia. Tarde o temprano se desanima él como miembro de la iglesia, como cristiano. ¿Y qué hace? Se va al mundo. Vuelve a aquellas prácticas pecaminosas, sucias que tenía antes de convertirse al Señor. ¿Quién salió perdiendo? ¿El pastor? No, el pastor sigue adelante. Si es un siervo de Dios, Dios se va a encargar de sostenerlo. Pero miserable va a ser usted. Y no solamente usted, las generaciones que vienen después de usted. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, aprecien, respeten, admiren, amen a su pastor. ¿Usted lo hace? Mire, ¿cuántos cristianos son buenos para criticar a su pastor, pero nunca oran por él? Si nada más tomar ese tiempo que gasta en hablar mal de su pastor, en orar por su pastor, yo le aseguro que la situación que usted viviría sería muy diferente. Ay, pues es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Su orgullo. Y usted necesita un pastor. La Biblia nos habla de que nosotros somos ovejas. Necesitamos un pastor. Ahora, si usted se siente capaz para ser un pastor, pues métase de pastor. Pero siga el procedimiento bíblico correcto para salir como pastor. Si usted quiere ser pastor, yo no veo ningún problema. En el ministerio no hay saturación de plazas. Todavía hay vacantes. Cualquiera que quiera ser pastor puede hacerlo. Nada más haga las cosas correctamente. Para que usted sea pastor, sométase a la autoridad de su pastor, porque usted un día va a ser pastor y va a querer que la gente que usted pastorea se someta a usted. ¿Cómo se van a someter a usted si usted no lo hizo? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. Ahora,
vuelva a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Pablo no conocía a los cristianos de Colosas? Él mismo lo dice en el capítulo número 2, versículo 1. Dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no conocía a los colosenses. Los colosenses no conocían a Pablo. Pero exactamente por eso quiero que notemos lo que sigue diciendo Pablo aquí en su carta. Mire el versículo número 3. Otra vez, Colosenses capítulo 1, versículo número 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que Pablo está diciéndoles a estos cristianos: hermanos, oro por ustedes. Y saben que, hermanos colosenses, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes. Ni lo conocían, ni él los conocía. Pero ¿por qué entonces Pablo dice: oro por ustedes, hermanos colosenses, y doy gracias a Dios por ustedes, hermanos colosenses? Bueno, eso es precisamente lo que quiero que veamos a continuación. Pero déjenme decirle otra cosa. Pablo escribió esta carta desde una cárcel en Roma. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que Pablo fue apresado varias veces y metido en la cárcel. La Biblia nos dice que en una ocasión estuvo en Filipos, ahí cuando se convirtió el soldado ese de Filipos, ¿verdad? Ese hombre que se convirtió juntamente con toda su familia. Pero ahora Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel en Roma. ¿Tiene idea usted de cómo eran las cárceles en Roma? ¿Sabe cómo eran las cárceles romanas? Era un hoyo en la tierra, una especie de túnel. Yo creo que contrataban al Chapo para que les hiciera esos túneles. En el fondo de ese hoyo, como un túnel, lógicamente no había luz, no había ventilación, no había los servicios higiénicos más indispensables. Era un hoyo nada más en la tierra, un túnel. En lo más profundo de ese hoyo ponían a los reos más peligrosos. Pablo era considerado un reo peligroso. Si usted lee la carta a los filipenses, se va a dar cuenta de que él tenía todo el tiempo amarrado a su persona a un soldado romano. Él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Ahí lo dice en la carta a los filipenses. Ahí estaba Pablo cuando escribió esta carta a los colosenses. Imagínese la insalubridad que había en esa cárcel romana. ¿Se puede imaginar? Ratas, cucarachas, piojos, pulgas, garrapatas. Imaginarse la pestilencia que había ahí. No había baños. ¿Se imagina? Y luego, ¿puede imaginarse, aunado a todo eso, las antorchas que ponían para alumbrar
ese hoyo. De alguna manera tenían que alumbrarse. Eran antorchas que ponían ahí pegadas a la pared, quemando el poco oxígeno que lograba entrar. El aire era irrespirable, contaminado totalmente. Ahí estaba Pablo. Desde esa cárcel está escribiendo Pablo. A mí me ha tocado visitar algunas cárceles aquí en México. Casi todos los que caen al bote dicen que estuvieron de visita, ¿verdad? ¿Usted ha visitado la cárcel aquí en Tabasco, en Villahermosa? ¿No? Yo creo que ninguno quisiera estar en la cárcel. Durante 2 años estuve visitando la cárcel allí en Celaya. Tenía que ir a firmar cada 8 días. No, no es cierto. Bien que saben, ¿verdad? Mire, dice que no ha visitado la cárcel, pero bien que sabe que tenía que ir a firmar también. ¿Cuántas veces yendo a visitar la cárcel, los hermanos que había allí en la cárcel me invitaban a comer? Pastor, siéntese, un platito de comida. No, hombre, nada más oliendo esa comida tenía ganas de volver el estómago. Yo les decía, no, coman ustedes, yo puedo salir y comer allá afuera, ustedes no, coman. Créanme, las cárceles aquí en México no son el mejor lugar para vivir, pero las cárceles aquí en México son un palacio con la cárcel donde estaba Pablo. Un palacio con toda la miseria que se vive en las cárceles aquí en nuestro país y el amontonamiento que hay ahí de gente y lo insalubre que muchas veces es, todavía es mucho mejor que la cárcel donde Pablo estaba. Por eso es que Pablo está escribiendo esta carta para agradecerle a los hermanos colosenses por el ánimo que ellos habían sido a su persona. Y está diciéndoles, hermanos, aunque no los conozco, cada vez que oro por ustedes, porque oro por ustedes, doy gracias a Dios por ustedes. Si Pablo necesitó ser animado y fue animado por los colosenses, ¿usted cree que su pastor no necesita ser animado? Algunos piensan que el pastor no tiene problemas. Pues es el pastor. Pues él tiene todos sus problemas resueltos. Piense en él. Es un ser humano, igual que usted, igual que yo. Pablo era un ser humano y por eso él está escribiendo esta carta, explicándole a los colosenses cuál era su sentir. ¿Sabe cómo fue que Pablo se enteró de los colosenses? A través de un hombre que se llamaba Epafras. Él lo menciona aquí, en esta carta. Él escuchó de los hermanos colosenses a través de él. No sé exactamente quién era Epafras, pero seguramente que había sido un discípulo de Pablo. Pablo lo ganó para Cristo, y yo me imagino que Epafras era de la ciudad de Colosas, y él le habló a Pablo: Pablo, yo tengo que ir a predicar allí a mi familia, yo tengo que ir a hablarle allí a mi gente, déjame ir. Y Pablo le dijo: está bien, ve, háblales de Cristo. Y Epafras empezó esa iglesia en la ciudad de Colosas. Y ahora esa iglesia que ni conocía a Pablo, ayuda a Pablo. Y otra vez le repito esto, hermano. Si Pablo fue animado por los cristianos colosenses, ¿cuánto más usted puede ser de ánimo a su pastor? Y Pablo, ¿quién era Pablo? Ninguno de los que estamos aquí le llegamos a los talones al apóstol Pablo. Y mire, Pablo fue animado por los cristianos colosenses. Piense en eso. Piense, yo puedo ser de ánimo a mi pastor. Y en la medida de que usted sea de ánimo a su pastor, va a ser en la medida de que su pastor siga adelante. Cada vez que pienso en algunos hermanos en mi iglesia, ¿cómo me animan? Pero cada vez que pienso en algunos hermanitos en mi iglesia, hasta quiero dejar el ministerio.
Hasta quiero suicidarme, especialmente en aquellos que le van a la América, tiran de uñita. Les hace agua a la canoa. Qué terrible. Bueno, he aprendido a sobrellevar esa carga, como dice el apóstol Pablo. Pero usted puede ser de ánimo, y tremendo ánimo para su pastor. ¿Cómo? Mire lo que hicieron estos cristianos. Versículo número 4. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo número 4. Habiendo oído de vuestra ¿qué? Fe. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo usted puede ser de ánimo, hermano, para su pastor? Muestre su fe. Muestre su fe. La fe se ve. La fe de los cristianos se ve. Pablo no la vio, pero Pablo escuchó a través de Epafras de la fe de los hermanos colosenses. ¿Cómo se vio la fe de los hermanos colosenses? De muchas maneras. En primer lugar, yo creo que se vio porque esos cristianos cambiaron en una forma tan radical. Recuerden, hermanos, ellos vivían en el paganismo, eran idólatras, eran gente que no conocían a Dios, no conocían al Dios de Israel, a Jesucristo, no sabían nada de la Biblia. Esta gente eran gentes paganas totalmente, viviendo en la mitología griega, creyendo en montones de dioses, montones de mentiras. Ahora de repente se convierten a Cristo, escuchan el Evangelio y el cambio es tan radical que Pablo queda impresionado por lo que oye a través de Epafras. Y yo me imagino que Pablo le preguntaba, hermano, ¿y de veras estos colosenses han cambiado? Y Epafras le decía, sí, Pablo, mira, antes estos hombres eran tan perversos, tan diabólicos, eran tan desenfrenados en su forma de vivir, eran tan impíos, y ahora los vieras, Pablo. Son hermanos consagrados a Dios, aman al Señor, se han apartado de todas esas cosas, han destruido sus ídolos, sus imágenes que tenían, ahora viven para Dios, ahora trabajan predicando el Evangelio. La iglesia está creciendo ahí en Colosas, Pablo. Qué tremendo el cambio que Dios ha obrado en la vida de esos hermanos. Y cuando Pablo escucha, se anima. Usted puede ser de ánimo a su pastor. Muestre su fe. Muéstrela. Muéstrela. Qué tremendo que cada cristiano fuera un cristiano obediente. Yo recuerdo al hermano Pedro Torres, allí en nuestra iglesia. Yo conocí a Pedro Torres ganando almas casa por casa. Llegué a su casa, toqué la puerta, no estaba él en ese momento, salió su esposa. Me presenté con ella, presenté a mi compañero y luego le pregunté a la señora, le dije, si usted muriera hoy, ¿estaría 100% segura de ir a la presencia de Dios y de estar con Él para siempre? Ella me dijo, sí, yo estoy segura. Yo le dije, ¿por qué? Ella me dijo, porque yo recibí a Cristo hace 6 años. Le dije, entonces, ¿usted está segura de que cuando muera va a la presencia de Dios? Sí, me dijo, yo tengo a Cristo en mi corazón. La felicité. Le dije, entonces, ¿usted asiste a alguna iglesia? Ella me dijo, no. Le dije, ¿por qué? ¿Usted es cristiana? Sí, me dijo, pero no asisto a ninguna iglesia. Y entonces me explicó, es que nosotros acabamos de llegar, me dijo, vivíamos en San Luis Potosí, cambiaron a mi esposo de su trabajo de allá para acá, entonces aquí acabamos de llegar, tenemos 6 meses viviendo aquí en Celaya. Yo le dije, ¿no he encontrado ninguna iglesia? Me dijo ella, no, todavía no encuentro.
Le dije yo, pues le invitamos a nuestra iglesia. Ella me dijo, ya visité su iglesia. Y me dijo, no me gustó. Yo me sorprendí. ¿Cómo no le gustó nuestra iglesia con un pastor tan joven, tan guapo, tan inteligente y tan humilde? ¿Cómo que no le gustó? Y ella me dijo, no me gustó porque sí es cierto que hay mucha gente, pero ni una sola persona me saludó. Y yo le dije, perdónenme, es mi culpa. Yo no les he enseñado, pero le prometo que eso va a cambiar, le dije. Ya sabía de que iba a predicar el domingo. Pero ¿verdad que normalmente así es en la mayoría de las iglesias? Cada quien corre con su grupito. Y los visitantes, ¿qué me importa? Ese ni lo conozco, precisamente porque no lo conoce. Vaya y salúdelo, sea amable, sea cortés. Digo, se supone que somos cristianos, ¿verdad? Ay, no, ese no lo conozco. Qué mal educados estamos. No solamente es cuestión de educación, es cuestión de ser cristiano. Pero eso fue lo que me dijo este hermano. Yo le dije, le prometo que va a cambiar eso. Le dije, pero mire, usted tiene que asistir a la iglesia. Usted es cristiana. Y si quiere ser una buena cristiana, no puede ser una buena cristiana si no asiste a la iglesia. Ahí estoy insistiéndole en que fuera a la iglesia. Y luego le pregunté por su esposo. Ella me dijo, él trabaja todo el día y él es ateo. Yo pensé, ella ya era cristiana cuando se casó con ese ateo. ¿Cómo un cristiano se casa con un ateo? Yo sabía que esa hermanita no andaba muy bien. Ella me dijo, él es ateo, él no cree en la Biblia, él no cree en Dios, él no cree en Cristo, él no cree en el cielo, él no cree en el infierno. Yo le dije, pero hermano, usted sí cree en la Biblia, y usted sabe que su marido y luego sus niños, tenía 2 niños pequeñitos, van a crecer un día, y un día van a ir al cielo o van a ir al infierno, y todo depende de usted. Le dije, si usted no asiste a la iglesia, ¿qué esperanza tienen sus hijos? ¿Qué esperanza tiene su marido? Estoy insistiéndole. Le dije, ¿por qué no le dice a su esposo que me permita venir y hablar con él? Ella me dijo, pastor, es que él es ateo, él no cree en estas cosas. Yo le rogué, por favor, dígale que me permita hablar con él. Yo vengo el día y la hora que él me diga, yo vengo. Tenía que convencer a esa cristiana de que viniera a hablar con su esposo del evangelio. Imagínense. Por eso digo, esa hermanita andaba más chueca que un jorobado, así como algunos hermanitos en las iglesias, ¿verdad? Le insistí, le dejé mi número de teléfono, le dije, mire, si su esposo dice que sí, el día y la hora que él me diga, yo vengo, quiero hablar con él. Ella me dijo, está bien, yo le voy a preguntar. Me fui, eso fue el sábado. El martes siguiente me llamó por teléfono. Me dijo, pastor, ya hablé con mi esposo y mi esposo dice que sí lo va a recibir. Le dije, gracias. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ella me dijo, el sábado a las 11 de la mañana. Le dije, ahí voy a estar. Dígale que me espere, voy a estar en punto. Ella me dijo, está bien, pastor, yo le aviso. Llegó el sábado, fuimos. El hombre muy amable, Pedro Torres se llamaba. Muy amable, muy educado. Él era ingeniero mecánico. Trabajaba en una compañía, en una fábrica de transmisiones allí en Celaya. Entonces, entré, lo saludé, él me invitó a pasar a su casa, nos sentamos, se fue al refrigerador, sacó 2 cervezas, una para mi compañero y uno para mí. Como no quisimos ser groseros, nos las tomamos
Teníamos que ser amables también, ¿verdad? Estamos hablando de amabilidad. Miren qué felices se pusieron, hasta los que se estaban durmiendo despertaron. Ya está poniendo bueno esto. Ahora sí están hablando a mi nivel, ¿verdad? No, sí nos ofreció las cervezas, pero dijimos, no, nosotros somos cristianos, no tomamos. Regálame un vasito con agua. Fue y trajo un vasito con agua y nos regaló ese vasito con agua. Y me dijo, pastor, aquí estoy, a sus órdenes. Mi esposa me dijo que usted quería hablar conmigo. Y le dije, primero que nada, señor Pedro, gracias. Gracias por recibirnos. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, pero hizo este espacio para atendernos, gracias. Le dije, quisiera hacerle una pregunta, señor Pedro. Él me dijo, sí, ¿cómo no? Le dije, si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro de ir a la presencia de Dios y de estar con Él para siempre? Él se quedó mirándome así como extrañado y luego sonrió y me dijo, pastor, yo no sé si mi esposa le dijo que yo no creo en esas cosas. Le dije, sí me dijo su esposa. Pero no estoy hablando con su esposa, estoy hablando con usted. Usted va a morir un día. Le dije, ¿dónde va a pasar la eternidad? Él me dijo, no me importa. Yo no creo que haya vida después de la muerte. Yo creo que cuando uno se muere, ahí se acaba todo. Le dije, señor Pedro, usted no se ha muerto. Usted no sabe qué hay después de la muerte. Usted no sabe si efectivamente ahí termina. Existe la posibilidad de que efectivamente así sea, pero ¿y si no es así? Usted está corriendo un riesgo muy grande. Le dije, ¿qué pierde con escucharme? Porque si es verdad lo que yo le voy a comunicar, usted se asegura de los dos lados, no pierde nada. Me dijo, tiene razón, lo escucho. Me oyó. Le di el plan de la salvación. Cuando llegué al momento de preguntarle a él si quería recibir a Cristo o no, me dijo, pastor, no creo. Así es que mejor así lo dejamos. Dijo, y tengo otras cosas que hacer. Le dije, está bien, nada más piense en lo que le he dicho, por favor. Él me dijo, sí, cómo no voy a pensarlo. Nos despedimos, nos fuimos. Le dije que iba a estar orando por él. La hermana, la esposa de Pedro Torres, empezó a venir a la iglesia. Primero ella sola. Después empezó a traer a sus 2 niños. Cada domingo. Después Pedro Torres venía y dejaba a su esposa. Ella entraba al culto con sus niños, él se iba. Después Pedro Torres llegaba y se paraba fuera de la iglesia y escuchaba la predicación. Ya no se iba, ahí esperaba a su esposa. Pasaron como 8 meses desde que le testifiqué a Pedro Torres, cuando él entró un domingo en la mañana y se sentó ahí atrás. Normalmente atrás se sientan los ateos y los rebeldes y los desobedientes, ¿verdad? Miren quiénes están sentados ahí atrás para que se den cuenta. Pero así son. Ese domingo, Pedro Torres escuchó la predicación. Cuando hicimos la invitación para recibir a Cristo, él fue uno de los primeros que pasó al frente para recibir a Cristo. 8 meses después. Yo estaba tan contento, había estado orando por él. Salió, le testificó un ganador de almas en nuestra iglesia. Cuando terminamos el culto, fui y lo saludé. Le dije, señor Pedro, le felicito por su decisión. Qué bueno que vino. Le dije, así es que ahora somos hermanos, ¿verdad? Y él me dijo, sí, pastor, gracias por haberme hablado. Yo estuve pensando desde esa ocasión en que hablamos ahí en mi casa, y créame, pastor, dice, ahí estuvo en mi mente todos los días,
A veces de repente yo despertaba a medianoche como que me estaba muriendo y que iba a arder eternamente en el infierno. Y yo no sé, dice el pastor, pero yo no podía estar en paz. Hasta hoy. Lo felicité y le dije, ¿sabe, hermano Pedro? Tenemos una serie de lecciones que damos a las personas que como usted recién aceptan a Cristo. Y si usted me permite, yo quisiera ir a su casa y darle esas lecciones. ¿Cómo ve? Me dijo él, pastor, yo trabajo todo el día y todos los días. Entro muy temprano a trabajar y salgo muy tarde. Yo le dije, hermano, usted dígame el día y la hora y yo voy a su casa. Me dijo, ¿de veras? Le dije, sí, por eso lo estoy diciendo. Él se quedó pensando un rato y dijo, bueno, ¿qué le parece los martes a las 9:30 de la noche? Le dije, ahí voy a estar. Los martes a las 9:30 de la noche. Cada martes nos reunimos por 3 meses. Cada martes en la noche, ahí estaba, para darle esas lecciones. Ese hombre, en esos 3 meses, leyó toda la Biblia. Hay un montón de hermanitos que dicen que no se puede. En 3 meses, ¿cómo sé que leyó toda la Biblia? Cada vez que llegaba me tenía preguntas de diferentes partes de la Biblia. Pastor, ¿y por qué la Biblia dice esto? Pastor, ¿y por qué la Biblia dice aquello? Pastor, no entiendo esto. Pastor, había preguntas que en verdad yo nunca me había hecho, ni había pensado en esas cosas. Yo tenía que decirle, mire hermano, déjeme estudiar. La verdad es que no sé qué contestarle. Déjeme estudiar, pero el próximo martes yo voy a venir y le voy a dar la respuesta. Y así fue. ¿Cómo cambió ese hombre? De ser un ateo, ¿qué hombre tan diferente fue después de 3 meses? No se ocupó más tiempo, 3 meses. Ese hermano creció espiritualmente mucho más que su esposa, mucho más que ella. Ella ya tenía más de 7 años de ser cristiana, había hasta estudiado en un instituto bíblico. Y el hermano, con esos 3-4 meses que tenía asistiendo a la iglesia, maduró, empezó a ayudar como maestro de escuela dominical, se convirtió en un ganador de almas tremendo. No había cosa que le pidiera yo al hermano Pedro Torres que el hermano Pedro Torres no hiciera. La fe se muestra. ¿Usted cree que cada vez que yo pensaba en el hermano Pedro Torres no me animaba? Claro que me animaba. Yo decía, después de ser un ateo, míralo ahora. No falta los cultos, trayendo a sus niños a la iglesia, sentándose siempre adelante, buscando la forma en cómo servir, en cómo ayudar a otros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo fue de ánimo ese hermano? ¿Cómo me dolió cuando el hermano Pedro Torres murió? Asistió a la iglesia fielmente como unos 5 años. Yo estaba predicando en Los Ángeles, allá con el pastor Ezequiel Salazar. Y un lunes en la mañana me llamó la secretaria de nuestra iglesia y me dijo, pastor, nada más le estoy llamando para informarle que el hermano Pedro Torres murió en un accidente automovilístico. Él venía a la Ciudad de México de Celaya. Cada 15 días tenía que hacer el viaje de Celaya a Cuernavaca. Ahí estaba en Cuernavaca, o está la fábrica de la Nissan. Entonces, como ellos le trabajaban a la Nissan, cada 15 días tenían que venir a ponerse de acuerdo con algunos detalles. Ese lunes salió con otros 2 compañeros de su trabajo. Llegaron allí en estas fechas, diciembre. Se pararon en la caseta de cobro. Había tanta neblina que vino un tráiler por la parte de atrás y los aplastó. Enfrente de ellos estaba un autobús. El carro donde iban quedó como un acordeón.
Cuando la hermana me informó, la secretaria, yo colgué el teléfono y me quedé pensando y orando. Le dije al Señor: Señor, ¿por qué te llevaste al hermano Pedro Torres? ¿Por qué no te llevaste a fulano de tal? Ese que siempre me da lata. Señor, regrésame a Pedro Torres y te mando 2 o hasta 3 de esos que no sirven para nada, inútiles. Porque en todas las iglesias los hay, ¿verdad? No porque no puedan hacer nada, porque no quieren hacer nada. Yo me imagino que algo así fue con los colosenses. Yo no sé cuántos Pedro Torres había en esa iglesia. Y por eso cuando Epafras le cuenta a Pablo se anima. Pablo dice: qué bendición, gracias a Dios que el evangelio sigue prosperando. Qué bendición, qué ánimo fueron a Pablo. Y hermano, otra vez le repito, ¿usted cree que usted no puede ser de ánimo a su pastor? Pero cómo me molesta encontrar hermanitos que les pide uno que hagan algo y ponen 1 y 1000 obstáculos, 1 y 1000 pretextos para no hacerlo, ¿verdad? No tengo tiempo, es que no sé cómo, es que no puedo. No, ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no quiere, que en verdad usted no cree en la palabra de Dios, porque si creyera, entendería que no lo está haciendo para el pastor. Y eso es algo que muchos hermanos no lo entienden. No lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para el Señor. Hágalo para Él. Él es el que merece que nosotros hagamos todo lo que hace falta hacer en la obra de Dios. Pero ¿cuántos cristianos no entienden eso? Gracias a Dios por aquellos que sí han entendido, pero desgraciadamente son muy pocos. Muy pocos. ¿Y sabe quiénes son los más latosos? Los que no hacen nada en la iglesia. Esos son los más latosos. Aquí están ahí con nosotros: ay, pastor, tengo problemas, ore por mí, por favor, pastor, porque mire, tengo problemas, y tengo esto, y tengo lo otro, y tengo aquello. Póngase a servir, métase a la obra de Dios, y no solamente va a ser de ánimo para su pastor y otros cristianos, pero usted mismo se va a animar. Usted mismo. ¿Qué está haciendo en su iglesia? Los que no hacen nada son los más criticones, son los más venenosos, son los más cizañudos en la iglesia, siempre viendo los defectos, siempre criticando. Cambie, hermano. Sea como estos cristianos colosenses. Mire, no solamente Pablo aquí menciona la fe de ellos. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pero luego mire lo que dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo no solamente escuchó de la fe de los colosenses, pero escuchó del amor de los colosenses. Dice: para todos los santos. Le hago una pregunta: ¿cómo se enteró Pablo de eso? Miren el versículo número 7. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Miren lo que sucedió. Cuando los colosenses escucharon que Pablo estaba en la cárcel, le dijeron a Epafras: ¿sabes qué, Epafras? Queremos ayudar a Pablo, queremos mandarle una ofrenda, queremos apoyarlo. Tú conoces a Pablo, Epafras, ¿por qué no llevas la ofrenda? Yo no sé si Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. Lo más probable es que sí.
¿Cuánto tiempo le tomó a Epafras ir a Roma? Ir y regresar a Roma. No había aviones. Eran cientos de kilómetros los que había. Si usted coge un mapa y ve dónde estaba Colosas y dónde estaba Roma, se va a dar cuenta de que había una distancia bastante grande. Cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo fue Epafras? No fue un día y regresó al siguiente. No, hermanos, espérenme, voy a ir y voy a regresar mañana. Nada más voy a pedir 2 días de permiso en mi trabajo. No, fueron meses. Porque se quedó Epafras con Pablo y estuvo ayudando a Pablo allí en sus necesidades, en sus problemas, en todo lo que necesitaba Pablo. Pablo estaba en la cárcel. ¿Quién pagó los gastos? ¿Quién? ¿Quién les dio la ayuda a Epafras para que se la llevara a Pablo? Los colosenses. Los colosenses. Por eso Pablo dice, no solamente he escuchado de la fe, pero he visto el amor de ustedes sin conocerme. Me han ayudado. Me han ayudado. Qué tremendo. Qué ánimo tenía Pablo después de escuchar todo eso de parte de los colosenses. Hermano, usted puede ser de ánimo a su pastor. Mira ahí lo que dice en Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo 6. ¿Cuántos cristianos nunca piensan en su pastor? Dios le bendice económicamente a usted para ser de bendición a otros. Y principalmente a su pastor. ¿Cuándo ha pensado en darle una ofrendita a su pastor? Ahora, si no quiere que sepa, no tiene que saber, ni tiene que publicarlo, y eso es lo mejor. Yo recuerdo cuántos hermanos ahí en nuestra iglesia me han dado ofrendas, y algunos que me han dado ofrendas. Yo me acuerdo el primer carro nuevo que tuve, un hermano me dio un cheque. Me dijo, pastor, no quiero que nadie sepa. No diga a nadie. Ahí está, póngale la cantidad, cómprese un carro nuevo. Primero llegó ofendiéndome en mi carro. Pastor, ese carro que tiene ya está muy viejo. Usted viaja mucho. Yo dije, ¿este hermano qué se trae? Cuando sacó ese cheque y me dijo, pastor, cómprese un carro nuevo, yo dije, oféndalo todo lo que quiera. ¿Cómo no? Pero ¿cuántos pastores han tenido esa bendición? Algunos tienen que andar con su patín del diablo porque los hermanitos de la iglesia son más tacaños, ¿verdad? Su triciclo. Ay, pues el pastor que sufra. ¿No entiende usted que si su pastor sufre, usted también sufre? Porque ¿cómo el pastor va a tener la capacidad intelectual, física, moral de pararse detrás del púlpito y predicar cuando tiene un montón de problemas económicos, a sus hijos enfermos, tiene necesidades no satisfechas y se está quebrando la cabeza? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No me alcanza el dinero. Piense. Mire, por eso Pablo está escribiendo lo que está escribiendo. Y si Pablo necesitaba ánimo, ¿usted cree que su pastor no? ¿Acaso él es de piedra? Él tiene familia, él tiene esposa, tiene hijos. Repito, ¿cómo un pastor puede pararse y predicar libremente sin esa preocupación en su cabeza, sabiendo que tiene a su hijo enfermo, su esposa enferma, sabiendo que tiene pagos que hacer y no sabe cómo hacerle? ¿Qué bendición puede ser? Miren lo que dice aquí Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sigue hablando de ese asunto Pablo, y mire el versículo número 6.
El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? ¿Ya se dio cuenta? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que lo instruye? ¿Quién es el que le enseña? Su pastor. Y mire lo que sigue diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y luego dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Déjenme hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted ha pensado alguna vez en su pastor? ¿Ora por él? Amén. ¿Lo ha ayudado económicamente cuando Dios le ha bendecido a usted, le ha prosperado a usted? Usted ha dicho: sí, pastor, yo le he dado una ofrendita a mi pastor, yo lo he ayudado. Hágalo, hermano. Amén. Hágalo por el Señor. Amén. Dios se va a encargar de multiplicar. Ahí está diciendo la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cristianos tacaños, cristianos egoístas, cristianos carnales, que no piensan más que en ellos mismos, tienen una necesidad, nadie les quiere ayudar. Amén. Nadie. Pastor, necesito un donador de sangre. Pues sí, como tú has sido tan generoso, todo el mundo te quiere ayudar, ¿verdad? Yo lo veo en mi iglesia. ¿Qué está haciendo usted por su pastor? ¿Lo está animando o lo está desanimando? No hay terreno neutral ahí. O lo estamos animando o lo estamos desanimando. Piense, ¿qué está haciendo? Pablo no solamente menciona la fe de los colosenses, no nada más menciona el amor de los colosenses. Mire, vuelva a Colosenses capítulo 1, y tengo que terminar porque el tiempo se me terminó también. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo número 5. Dice aquí: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No solamente la fe de los colosenses animó a Pablo, no solamente el amor de los colosenses animó a Pablo, pero la esperanza que ellos tenían animó a Pablo. Por eso es que ellos seguían trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, sirviendo al Señor. ¿Sabe que cuando uno tiene esperanza, uno sigue y sigue y sigue y sigue? Cuando se muere la esperanza, ya no queremos hacer nada. ¿Y sabe por qué se muere la esperanza? Porque se muere nuestra fe. Lo que alienta la esperanza es la fe, la confianza, la seguridad de saber que Dios va a contestar, de que Dios va a hacer algo. Pero si no creemos que Dios va a hacer algo, ¿para qué queremos seguir? Otra vez le hago la misma pregunta: ¿está haciendo de ánimo usted para su pastor? ¿O de desánimo? Mire, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no estamos siendo la bendición que pudiéramos ser a nuestro pastor. Si algo recuerdo yo de mi papá, es la admiración y el respeto con la cual él hablaba de su pastor, el pastor que lo ganó para Cristo, y cómo también yo lo llegué a amar y a respetar a ese pastor. Yo no lo conocí hasta que ya era pastor. Hasta entonces tenía yo mucha curiosidad de conocer al hombre que ganó para Cristo a mi papá. Porque ¿sabe quién me ganó para Cristo a mí? Mi papá. Amén. Si ese pastor no hubiera ganado para Cristo a mi papá, si se hubiera desanimado, seguramente que yo no estaría aquí.
Qué tremenda deuda tenemos con ese pastor. Mi papá nos cuenta, él no quería nada con el evangelio. Él era católico y él decía, yo no quiero nada con los protestantes. Pero ese pastor estuvo ahí, insistiendo, visitándolo, insistiendo. A pesar de que mi papá lo evadía, se le escondía, se le escapaba, ahí estaba el pastor, buscándolo y buscándolo y buscándolo. Hasta que un día mi papá llegó a la iglesia, escuchó el evangelio, aceptó a Cristo y todo cambió. Y ese pastor, en 3 años que estuvo, porque después de 3 años el pastor renunció, se fue a otro lugar a trabajar, esos 3 años fueron los que marcaron la vida de mi papá. Cambió totalmente. Yo jamás vi a mi papá con una cerveza, con un cigarro. Jamás escuché a mi papá decir malas palabras. Jamás escuché que mi papá dijera, hoy no vamos a ir a la iglesia. ¿Para qué vamos? Lo está predicando ese viejito. Un hermano, un miembro de la iglesia. No teníamos pastor que nos predicaba. Más viejito que el más viejo que esté aquí. Sí, estaba viejito ese hermano. Ya ni podía caminar, ni podía leer, ni podía hablar. Hablaba entre dientes, ni se le entendía lo que decía. Pero eso nunca desanimó a mi papá. Vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. ¿Por qué cree que me metí de pastor? Yo entendí desde niño, el resto de mi vida tengo que estar en la iglesia. Prefiero estar regañando a la gente que me estén regañando a mí. Qué tremendo trabajo el de ese pastor. Pero qué poco apreciamos el trabajo de los pastores, ¿verdad? Ah, pues es su obligación. Ah, pues para eso le pagamos. No malentienda. No malentienda. Dele gracias a Dios por su pastor. Aprécielo. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y un día puede ser. ¿Cuántas iglesias he conocido que por X razón se quedan sin su pastor? Y cómo batallan. Y no me diga que va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo. Insisto, yo nada más pienso en la experiencia que yo como miembro de una familia, miembro de una iglesia pasé, y yo sé qué tremendo hubiera sido que tuviéramos un pastor. Desde la edad de 5 años hasta los 15 años que salí de mi casa, yo no recuerdo haber tenido un pastor. Y hubiera querido tener un pastor. Claro que hubiera querido, pero no había. ¿Tiene usted un pastor? Ore por él. Ámelo, ayúdelo, anímelo, apóyelo, haga todo lo que pueda para que su pastor esté bien. Ay, pastor, ese ni agradece. Hágalo para el Señor. Así no va a haber ningún problema. Si su pastor no se acuerda de agradecerlo, no se va a preocupar usted, porque lo hizo para el Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.